¿Dónde estás hoy? Nos despedimos por última vez de Ryan, nuestro hijo, que falleció, y mi esposo ni siquiera apareció en el funeral. Voy a llamarlo. La voz de mi esposo se escuchó a través del teléfono, sonaba alegre. Estoy en Hawái por el 70 aniversario de mis padres. Mi mamá escuchó y al principio estaba sorprendida, pero pronto su cara se puso roja de ira. ¿Qué? ¿Ellos están en Hawái? Mi mamá perdió la paciencia y decidió confrontar a mi esposo y a sus padres. Mi nombre es Emily. Soy una oficinista de 40 años. Me casé con mi esposo, Mac, hace 10 años, y tenemos un hijo juntos. Actualmente está en el hospital. Nuestro hijo, Ryan, fue diagnosticado con leucemia hace 2 años y ha estado hospitalizado desde entonces. A pesar de que empezó la escuela primaria, no pudo asistir mucho. Sin embargo, sus compañeros de clase lo visitaban de vez en cuando, y eso lo hacía muy feliz. Ver a Ryan animado por sus amigos y luchando tan duro contra su enfermedad me da fuerzas. Mis padres también visitaban a Ryan todos los días. No puedo esperar a que Ryan se recupere para poder salir juntos a disfrutar de una buena comida. Cuando mi mamá dijo eso, Ryan soportaba valientemente sus difíciles tratamientos. Mi mamá aún está en buena salud, pero mi papá fue diagnosticado con demencia hace unos años y a veces dice cosas que no tienen sentido. Gracias por cuidar de mi nieto. El otro día, cuando mi papá vino a ver a Ryan, me confundió con una enfermera y me agradeció. Me entristeció. Me sorprendieron las palabras de mi papá, pero me sorprendió aún más que no se hubiera olvidado de Ryan. Parece que realmente entiende la enfermedad de Ryan. Aunque me confunda con otra persona, nunca olvida a su nieto. Mi mamá dijo esto con un suspiro, pero estaba claro que papá estaba muy preocupado por la enfermedad de Ryan. Ryan también entiende la demencia, así que cuando su abuelo dice algo extraño, él lo toma con calma. Mientras los amigos de la escuela de Ryan y mis padres estaban preocupados por él, parecía que a mi esposo no le importaba. ¿No puedes venir a ver a Ryan de vez en cuando? ¿No te preocupa que esté sufriendo con sus tratamientos? A Ryan no le gustó, así que probablemente sea mejor que me mantenga alejado. Además, estoy muy ocupado. Es cierto que Ryan y su padre no se llevaban bien, pero como su padre, debería intentar estar allí para él. Mike nunca ayudó con el cuidado de los niños desde que Ryan nació, así que no es de extrañar que Ryan no lo quisiera. Mac parecía preocuparse más por sus propios padres que por su hijo. Siempre que tenía tiempo libre, iba a su casa. Siempre estaba ocupado porque tenía que atender a sus padres. Mis suegros quizás tampoco se preocupan por Ryan, apenas visitan el hospital. En serio, Mac es tan frío, ¿pero acaso sus padres no quieren a Ryan tampoco? Mi mamá estaba claramente descontenta con la actitud de Mac y de sus padres, y se quejaba con una expresión de desaprobación, especialmente molesta de que mi esposo no viniera a ver a su hijo. Le respondí, medio en broma, tal vez me casé con la persona equivocada. Era tan amable cuando salíamos, pero ahora es frío tanto conmigo como con Ryan. Aunque nuestro hijo está sufriendo por una enfermedad grave, mi esposo solo se preocupa por sus propios padres. Realmente me está empezando a molestar. Mi mamá parecía pensar que yo lamentaba haberme casado con mi esposo y me miró tristemente mientras decía esto, si hubiera sabido que Mac era así, nunca te lo habría presentado. Siento que fui engañada por el tío que nos presentó. Mi esposo y yo nos conocimos a través del hermano de mi padre. Parece que mi tío y mi suegro se conocían, y cuando hablaron sobre una posible esposa para Mac, mencionaron mi nombre. En ese entonces, no estaba saliendo con nadie, así que decidí conocer a Mac de manera casual. Parecía amable, y me dejó una buena impresión, pero no estaba lista para casarme todavía. Sin embargo, a Mac parecía gustarle mucho y me pidió que saliéramos en serio, y antes de darme cuenta, estábamos casados. La actitud de sus padres también cambió por completo después de que nos casamos, ¿verdad?
Mi mamá también parecía insatisfecha con los padres de Mac, y yo sentía lo mismo. Antes de casarnos, parecían humildes, pero después de casarnos, se convirtieron en personas completamente diferentes. Emily, ahora eres parte de esta familia, así que debes hacer lo que yo diga. Si no escuchas, nos aseguraremos de que te divorcies rápidamente. Mi suegra, que siempre sonreía antes de la boda, de repente se volvió estricta y me hablaba con dureza. Pensé que mi suegro era un hombre callado, pero comenzó a hacer comentarios insultantes. Solo dejamos que te casaras con Mac porque el jefe de nuestra familia te presentó, de lo contrario, no hay forma de que hubiéramos dejado que alguien como tú se casara con nuestro hijo. Decía eso cada vez que surgía algo. Mi tío tiene una empresa de bienes raíces y mi suegro tiene un contrato con ella. Cuando me presentó, mi tío aparentemente mencionó que yo era hija de una familia acomodada. Como resultado, mi suegro parecía creer que mi padre poseía propiedades importantes, lo que explica esos comentarios. No había escuchado nada de esto ni de mi padre ni de mi tío, así que creí lo que dijo mi suegro. Después de casarnos, nos mudamos a la casa donde solían vivir mis abuelos maternos. Mis abuelos habían fallecido, y la casa estaba vacía, así que la renovamos un poco y nos mudamos. Mi familia pensaba en alquilar la casa porque dejarla vacía solo haría que se derrumbara. Pero cuando mi esposo se enteró de la casa vacía, les rogó a mis padres. Prometo que la cuidaremos bien, así que por favor déjenos vivir allí. La casa también está cerca de su familia, por lo que también podemos ayudar a cuidar a sus padres. Eso tenía sentido, también está cerca de su familia, por lo que podríamos cuidar de ambos padres. Pero tener a sus padres viviendo tan cerca, quienes habían cambiado tanto su actitud después de la boda, solo era una carga para mí. Además, Max solía invitar a sus padres a nuestra casa y comenzaba a presumir. Mike a menudo invitaba a sus padres a nuestra casa y comenzaba a presumir. Mi casa es nueva y debe darte envidia. Es mucho más grande, tal vez incluso el doble del tamaño de la tuya. Cuando Mac hablaba como si fuera el dueño del lugar, su padre parecía molesto, pero su madre sonreía y decía, podríamos vivir juntos aquí. Puede que sea una casa vieja, pero es mejor que donde vivimos ahora. Después de que se fueron, le pregunté a mi esposo al respecto, ¿estás planeando que tus padres se muden con nosotros? Esta ni siquiera es tu casa. Cuando le pregunté, mi esposo solo se rió y dijo que era una broma, pero aunque estuviera bromeando, mi suegra parecía estar hablando en serio acerca de mudarse, lo que me inquietaba. Después de eso, mis suegros siguieron viniendo, mirando la casa y viendo lo que querían. Vivir aquí sería mejor que nuestra pobre casa. Al menos aquí no hay alquiler en este lugar viejo. Me molestaba cuando mi suegro lo llamaba un lugar viejo, y mi suegra me ignoraba mientras elegía una habitación para ella. Mi esposo no decía nada, así que decidí decirles la verdad. Estamos tomando prestada esta casa de mis padres. Mis abuelos solían vivir aquí, así que, por supuesto, es un poco vieja. Mis suegros se sorprendieron al escuchar eso, pero luego mi suegro respondió rápidamente con una mirada de enojo, por eso está en tan mal estado. La llamó en mal estado, pero pensé que era mejor que su casa. Mi suegra no parecía creerme y comenzó a decir lo que quería. ¿Por qué estás mintiendo? Confío más en mi hijo que en ti. Incluso si no me creía, eso no cambiaba el hecho de que estábamos tomando prestada la casa, así que no dije nada más. Me preocupaba lo que pasaría si mis suegros se forzaban a mudarse con nosotros, pero cuando me enteré de que estaba embarazada, toda la conversación sobre que se mudaran desapareció. Tal vez se dieron cuenta de que tendrían que ayudar a cuidar al bebé si vivían con nosotros, porque mis suegros de repente se quedaron en silencio. Los padres de Emily deberían cuidar al bebé. Viven cerca, así que no tendré que hacerlo. Nunca le pedí que ayudara con el bebé, pero aún así lo dijo. Como vivíamos cerca de mis padres y mis suegros, no podía dejar de pensar que realmente no quería cuidar al bebé. Me preguntaba cómo podían no emocionarse por su primer nieto,
pero cuando le conté a mi mamá lo que dijo mi suegra, ella solo se rió. Deja el cuidado del bebé a mí. No necesitas pedirle a alguien que no quiere cuidar a un dulce nieto. Pensé que mi mamá tenía razón y planeaba pedir su ayuda una vez que naciera el bebé. Después de un tiempo, cuando nació mi hijo, mis padres estaban emocionados, pero mis suegros solo vinieron a visitarnos una vez. Mi esposo tampoco pareció muy conmovido por el nacimiento de nuestro hijo, lo cual fue un poco decepcionante. No te preocupes, una vez que llegue el bebé, Mac le tomará cariño. Quizás aún no se siente como un padre, mi mamá trató de animarme, pero mi esposo seguía mostrando poco interés en nuestro hijo. Luego, cuando nuestro hijo cumplió 5 años, se enfermó. Después de las pruebas en el hospital, fue diagnosticado con cáncer infantil. Mi esposo, quien se suponía debía apoyarme en este momento tan difícil, dijo, tendrás que cubrir los gastos médicos tú sola. No es mi problema. Me enfureció su actitud como padre. Mi suegra también hizo comentarios hirientes. Es porque Emily transmitió sus genes que Ryan tiene cáncer. Ninguno de nuestros parientes tiene algo así que debe ser culpa tuya. Al escuchar los comentarios de mi esposo y de mi suegra, mi padre se levantó para defenderme. ¿Acaso no les importa Ryan? Nosotros nos ocuparemos de él, así que ustedes hagan lo que quieran. Mi padre, que fue muy solidario en ese momento, hizo que mi esposo y mi suegro se marcharan en silencio. Aunque ya estaba angustiada por la enfermedad de mi hijo, sus palabras hirientes me hicieron sentir aún peor. No te desanimes. Ryan se sentiría mal si no te mantienes fuerte. Haremos todo lo que podamos para apoyarte. Trabajemos juntos. Animada por mi madre, decidí mantenerme fuerte por mi hijo. Concluí que ya no podía depender de mi esposo y me concentré en cuidar a nuestro hijo y trabajar. Mis padres, que ya estaban retirados, podían ayudar a cuidarlo, lo cual agradecía mucho. A pesar del diagnóstico de cáncer infantil, la condición de mi hijo mejoró y podía vivir casi como un niño normal. Sin embargo, mi esposo comenzó a cuestionar si nuestro hijo realmente tenía cáncer y me acusó de estar tratando de engañarlo. ¿Ryan está realmente enfermo, o solo me estás engañando?, preguntaba. Al ver a nuestro hijo jugando felizmente, mi esposo continuaba diciendo cosas inapropiadas. Lo ignoraba porque hablar con él parecía inútil. Después del diagnóstico, mi esposo no estaba siempre en casa y parecía estar constantemente yendo a la casa de sus padres. En realidad, me resultaba más fácil sin él, ya que solo se quejaba. Mis padres venían a nuestra casa para ayudar con nuestro hijo, lo que hacía que mi esposo mostrara aún menos interés. Sin embargo, después de que nuestro hijo fue hospitalizado hace 2 años, mi esposo comenzó a pasar más tiempo en casa. Deja las tareas del hogar a mí. Tú puedes ir al hospital. Por cierto, ¿qué te parece si me das esta casa? Cuando volvía del hospital, mi esposo sonreía con malicia y hacía comentarios de ese tipo. Lo ignoraba, pero parecía estar más preocupado por la casa nuevamente. Me sentía frustrada, pensando en sus planes de mudarse con sus padres. En ese momento, mi padre fue diagnosticado con demencia, y tanto mi mamá como yo estábamos ocupadas, así que no podíamos concentrarnos en nuestra casa. No le habíamos explicado la condición de mi padre a mi esposo ni a mis suegros, así que incluso cuando mi padre venía ocasionalmente, mi esposo no parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. Hoy vinieron tus padres, pero parecían estar caminando de forma casual. Me preguntaba si no iban a ayudar con Ryan. Mi esposo estaba relajado. Como no podía llevar a mi padre a caminar sola, mi mamá siempre lo acompañaba. Explicar todo me parecía demasiado trabajo, así que no dije nada. Mi tío también visitaba de vez en cuando y solía tener conversaciones serias con mi madre. Sentía curiosidad por saber de qué hablaban, ya que mi tío siempre parecía serio. Cuando le preguntaba a mi mamá, ella solo me daba respuestas inciertas. Mientras estaba preocupada por mi mamá y mi tío, la condición de mi hijo empeoró. Ya me había preparado para ello,
pero darme cuenta de lo crítica que era la situación me abrumó. Con mi esposo siendo poco confiable y mi padre sufriendo de demencia, no tenía más opción que depender de mi mamá. Cuando informé a mi esposo sobre la condición de nuestro hijo, dijo algo impactante: estoy ocupado ahora, así que deja de llamarme. Ocúpate tú de la situación de Ryan. Estaba furiosa por su falta de responsabilidad como padre y seriamente consideré separarme de él. Después de un tiempo, mi hijo falleció, y estaba tan conmocionada que no pude hacer nada. Mi madre y mi tío se encargaron de todo en mi lugar, por lo que pude permanecer al lado de mi hijo. Luego, justo antes del funeral, mi tío comenzó a entrar en pánico. ¿Dónde están Mac y sus padres? No pueden faltar al funeral, ¿verdad? Al ver a mi tío tan alterado, llamé a mi esposo. ¿Dónde estás? Es hora de despedirnos de Ryan. Estoy en una fiesta celebrando el aniversario de mis padres. Te dije que no me llamarás ahora. Escuché la voz de mi esposo a través del teléfono, y mi madre y mi tío estaban furiosos. Mi madre se puso roja de ira. Está en Hawái. Cuando mi madre dijo eso, mi tío comenzó a hacer algo inesperado. No esperaba nada de mi esposo, pero al saber que se fue de vacaciones a Hawái mientras Ryan estaba en estado crítico, me llené de rabia. ¿Sabías que Ryan estaba en estado crítico y aún así te fuiste de viaje? Me compadezco de Ryan por tener un padre como tú. Colgué el teléfono y, mientras contenía las lágrimas, mi madre me consoló. Nunca los perdonaré. No te preocupes, todo estará terminado para cuando regresen de Hawái. Confundida por la ira y la tristeza, no entendí completamente lo que mi madre estaba diciendo. Sin embargo, sabía que tenía que ser fuerte por mi hijo y logré sobrellevar el funeral, gracias a mi tío y a mi madre. El funeral transcurrió sin problemas. Después del funeral, me quedé sin poder pensar con claridad. Había centrado mi vida en mi hijo y ahora no sabía qué hacer a continuación. Deja el futuro en mis manos, Emily. Deberías regresar a la casa de tus padres y tomarte las cosas con calma. Siguiendo el consejo de mi tío, regresé a la casa de mis padres y ayudé a cuidar de mi padre mientras me establecía allí. Mi lugar de trabajo fue muy considerado y me dio un largo descanso, lo cual fue un alivio. Cuando casi había olvidado a mi esposo, recibí una llamada de él. Emily, no puedo entrar a la casa. ¿Cambiaste las cerraduras? Cambiarlas sin aviso es horrible. Finalmente, de regreso de su viaje, mi esposo hablaba con un tono de pánico. No he cambiado las cerraduras. Estoy planeando terminar las cosas contigo, así que no me llames más. Después de decir eso, colgué de inmediato. Pero después de un rato, mi esposo volvió a llamar. La casa de mis padres ha sido demolida. ¿Qué está pasando? Incluso hay un letrero de terreno en venta. No entiendo de qué estás hablando. Voy a colgar y verificar con mi tío. Cuando consulté con mi tío, parecía complacido y me dijo que fuera a la casa de la familia de mis suegros. Fui como se me indicó para ver qué estaba pasando. Al llegar, encontré a mi esposo y a mis suegros de pie, luciendo atónitos. ¿Qué significa esto? La casa de mis padres ha desaparecido. ¿Es esto porque no te llevamos a Hawái? ¿Derribaste la casa por eso? No podría haber hecho eso porque tenía un funeral al que asistir. Mientras me frustraba con la acusación confusa de mi suegra, mi tío y mi madre llegaron. Las personas que ni siquiera asistieron al funeral no tienen derecho a quejarse. Deberían al menos reflexionar sobre sus acciones. Cuando mi madre gritó, Mac y sus padres guardaron silencio por un momento. Pero poco después, mi suegro comenzó a quejarse. No pueden simplemente demoler la casa y vender el terreno. Soy el dueño de esta propiedad. Al ver las extrañas afirmaciones de mi suegro, comencé a dudar de si podría estar sufriendo de demencia. Mi suegro mostró con orgullo un contrato. Obtuvimos la casa y el terreno de tu padre. Hay un contrato que lo prueba.
El contrato que mostró tenía la firma de mi padre, pero parecía sospechosamente no oficial. Además, decía que la propiedad se entregaba de forma gratuita, lo cual parecía imposible. Este contrato no puede ser válido. Además, mi padre sufre de demencia y no puede tomar decisiones sensatas. Los padres de Mac insistieron en que el contrato era válido, afirmando que no sabían sobre la demencia de mi padre. Esta tierra está registrada a nombre de mi madre, así que él no puede firmar el contrato. Sabían que mi padre sufría de demencia y lo forzaron a firmar el contrato, ¿verdad? Me sorprendieron las palabras de mi madre, pero Mac y sus padres estaban aún más desconcertados. Mientras mi suegro se negaba a creer a mi madre, mi tío mostró a todos los detalles del terreno y el contrato de arrendamiento. La tierra y el edificio pertenecían a la madre de Emily. Tuvimos que terminar el arrendamiento porque estaban atrasados en los pagos del alquiler y se convirtió en una propiedad en venta. Ha pasado bastante tiempo, y a pesar de nuestros repetidos intentos de arreglar reuniones, ustedes nos ignoraron. No tuvimos más remedio que tomar medidas legales. Cuando mi tío dijo esto, los padres de Max se quedaron mirando los documentos en silencio. ¿Estaban atrasados en el alquiler? ¿Por qué no pagaron? Mi suegro respondió, pensé que estaba bien ya que nos convertimos en parientes con su tío. Pero confundida, mi suegra comenzó a admitir la verdad, en realidad, planeábamos engañar a tu padre para que nos diera el terreno, por lo que no había necesidad de pagar el alquiler. Me sorprendió el atraso en los pagos del alquiler, pero me enfurecí aún más al enterarme de que desde el principio habían planeado engañar a mi padre. Mi ira crecía y estaba a punto de abrir la boca para protestar. En ese momento, Max sacó un contrato y, con una expresión arrepentida, le preguntó a mi madre, ¿la casa en la que vivimos también es tuya? ¿Significa eso que este contrato tampoco tiene validez? El contrato que Mac sostenía tenía la firma de mi padre, al igual que el anterior. Mac parecía haber entendido mal, pensando que nuestra casa también pertenecía a mi padre y que había creado un contrato falso. Es ridículo que intentaran engañarnos sin siquiera verificar quién era el propietario del terreno. Me alegro de que lo descubrimos a tiempo, dijo mi madre con una mirada de asombro. Mientras Mac y sus padres temblaban de rabia, mi madre explicó que su padre era un importante propietario de tierras en la zona, incluidas las cercanas a su hogar, lo que sorprendió tanto a mí como a Mac. De repente, apareció una joven mujer. Por favor, páguenme los gastos de viaje que cubrí. ¿Cuándo se pagará el seguro de vida de su difunto hijo? Al ver a la mujer, Mac se puso nervioso. Mi tío sonrió y dijo, incluso después de la muerte de tu hijo, llevaste a tu amante a Hawái, ¿eh? Eres todo un caso. Hemos investigado todo. Una vez más me sorprendí, pero rápidamente me di cuenta de que la mujer era la amante de Mac. Parecía que mi tío sospechaba de la infidelidad de Mac y había investigado el asunto en secreto con mi madre. La mujer había salido de detrás de un edificio cercano y no comprendía del todo la situación. Al darse cuenta de que había aparecido en un momento inoportuno, huyó apresuradamente. No pensé que Mac fuera una persona tan terrible. Nuestro hijo debe estar horrorizado desde el cielo. Incluso mientras decía esto, Mac parecía no estar afectado y salió corriendo detrás de su amante. Me volví hacia sus padres y les dije, ¿cómo se siente haber disfrutado de Hawái, confiando en el dinero del seguro de su nieto? Desafortunadamente, yo soy la beneficiaria del seguro, así que tendrán que pagar los gastos de viaje ustedes mismos. Sin poder responder, los padres de Mac se marcharon apresuradamente. Después del funeral, me di cuenta de que mi madre había querido eliminar por completo a Mac y a sus padres de nuestras vidas. Tras esto, me divorcié de Mac y presenté una demanda de pensión alimenticia. Resulta que mi exesposo había estado engañándome durante 2 años y planeaba dejarme después de la muerte de nuestro hijo. Pensaba que una vez que nuestro hijo se fuera, no tendría que pagar la manutención ni ocuparse de ninguna responsabilidad, y se beneficiaría del seguro de vida. Confesó su infidelidad a mis suegros e incluso los llevó de viaje a Hawái.
Sabía sobre la demencia de mi padre y se aprovechó de ella, logrando que mi padre firmara un contrato en secreto mientras nuestro hijo estaba en estado crítico. Como tanto mi madre como yo estábamos ocupadas con la situación de nuestro hijo, habíamos dejado a mi padre al cuidado de un asistente, lo que le dio la oportunidad de actuar. Consiguió que mi padre firmara el contrato como planeaba, pero aparentemente no se dio cuenta de que el terreno pertenecía en realidad a mi madre. Mi madre había heredado ambas propiedades de mi padre y había confiado su gestión a mi tío, que dirige una empresa de bienes raíces. Mi suegro, que estaba alquilando el terreno y la propiedad de mi tío, pensó erróneamente que aún era propiedad de mi padre, lo que fue un gran descuido. Sin verificar detenidamente los detalles, mi exesposo y sus padres se centraron únicamente en obtener beneficios financieros. Terminaron acumulando una gran cantidad de deudas. Mi exesposo no solo tiene que pagar la pensión alimenticia, sino también cubrir los costos del viaje de 4 personas a Hawái, lo que lo ha dejado en una situación financiera muy difícil. Mis suegros también tuvieron que pagar el alquiler atrasado y acudieron a su hijo, mi exesposo, en busca de ayuda, pero él apenas puede manejar sus propias deudas. Inicialmente no pagaron el alquiler porque ya estaban luchando con deudas. Esperaban saldar su deuda adquiriendo el terreno, pero resultó ser propiedad de mi madre. Agobiado por las deudas, mi exesposo ha perdido incluso a su amante y ahora vive solo en la miseria. De vuelta en la casa de mi familia, finalmente estoy comenzando a recuperarme del shock de haber perdido a mi hijo. Dado que mi madre también está lidiando con la demencia de mi padre, no puedo permitirme seguir deprimida. Al ver mi falta de energía, creo que mi hijo en el cielo estaría preocupado, así que quiero mantenerme positiva dentro de mis posibilidades. Mi padre a veces dice cosas extrañas, como hoy, mencionó que Ryan está de visita y correteando felizmente. Me sorprendieron sus palabras, pero quizás mi padre aún puede ver a mi hijo. Elijo creer que mi hijo nos está cuidando y que debemos vivir